Dios les bendiga a todos nuestros amigos y hermanos que están en sintonía del programa La Palabra de la Cruz. Dios continúe bendiciendo sus vidas. La presencia y el poder de nuestro Señor Jesucristo sea derramada sobre sus vidas. La paz, el amor y la misericordia. Su gracia que sobreabunde sobre la vida de cada persona que escucha este programa. El Señor sea bendiciendo a todos nuestros hermanos y amigos que son fieles a la sintonía de este programa y a nuestro Señor Jesucristo. Toda gloria y toda honra sea dada a nuestro Padre Celestial, porque no nos movemos por voluntad humana, sino que nos movemos bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Esta hermosa hora damos gloria y honra a nuestro Padre Celestial. Para dar inicio a este programa, vamos a leer el texto bíblico en 2 de Timoteo 1, 8 al 12, para que después prosigamos con una oración. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestra obra, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos, de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Amado Padre Celestial, te damos gloria, te damos honra. Gracias, Señor. Nos acercamos delante de tu trono con acciones de gracia, con ruegos, con oración. Gracias, Señor, porque tu presencia llena nuestras vidas, nos sostiene, nos fortalece cada día, cada momento. Gracias porque tú eres nuestro pastor, Señor. Eres nuestro ayudador, eres nuestro sustento. Eres el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob. Eres el Dios de los profetas. En el nombre de Yeshua HaMashiach, Jesús es el Mesías. Estamos delante de ti. Eres el Elohim Todopoderoso. Eres Jehová Sebaot, dice tu palabra, Señor. Kadosh, santo es tu nombre, Señor. Estamos delante de ti, sabemos, Padre, que eres el Dios inconmovible, el Dios que formó los cielos y la tierra, Señor amado. De Jehová es la tierra y su plenitud, dice tu palabra. Lo creemos, Señor. Creemos que eres el Dios, Padre, que todo lo puede, que todo lo mira, Señor. Los ojos de Jehová están sobre todos los lugares, sobre la tierra. En todo lugar, ahí estás, Señor. Si te buscamos dentro, ahí estás. Si buscamos hacia arriba, dice que ahí estás, Señor. ¿A dónde nos iremos de tu espíritu si tu presencia está allí ministrándonos, Padre eterno? Tu presencia está llenando nuestras vidas, está llenando nuestros corazones. ¿A dónde nos podemos ir, Señor? Si allí estás, si descendiéramos a lo más bajo de la tierra, allí está tu amor y está tu espíritu velando por nosotros. Si iremos a las alturas, allí está usted con nosotros, Señor. Gracias, Padre. Tu amor, tu misericordia nos sostiene. Tu palabra dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende. Venimos confiando, Señor, de que tú eres, Padre, el que va delante de nosotros. Eres el que nos fortaleces, eres el que nos alienta, eres el que nos sustenta, Señor. No nos movemos porque queramos movernos, sino porque usted, Señor, es el que nos da la fuerza para seguir adelante. Es el que nos da la salud, Señor amado. Venimos pidiendo, Padre eterno, que tu poder, tu amor, tu misericordia, Señor, se derrame sobre aquellas personas. Están pidiendo un milagro tuyo, Señor. Están orando, Padre,
para un milagro en sus vidas, un milagro por sus hijos, un milagro por su familia, un milagro por todo, Señor amado, lo que están pasando de dificultades. Yo no los conozco, pero usted sí los conoce, Señor. En medio del dolor, en medio de la angustia, en medio donde no hay respuesta, ahí, Señor, manifieste su poder, manifieste su gloria, manifieste su Espíritu Santo, Señor. Usted es el proveedor de cada persona, Señor. Es el que lleva sustento a la mesa de cada persona, Señor. Porque si usted no da la fuerza en nuestras manos para trabajar, si no hay salud, no lo podríamos hacer. Y todo lo bueno desciende del Padre de las luces, de nuestro Rey de reyes y Señor de señores. Gracias, Señor, porque sabemos que todo lo bueno desciende de ti. Ministra nuestras vidas, ministranos con tu presencia, Señor. Oramos por aquellas personas que están en el hospital, Señor. Oramos para que sean llenas de tu presencia, Señor. Que el poder de tu Espíritu, Señor, transforme sus vidas. Sea tratando con ellos. Están esperando un milagro de parte tuya, Señor amado. Pedimos, Padre, que tu palabra, Señor, llegue a ellos para ser cambiados, para ser transformados. Palabra de sanidad mandamos a la distancia. Yo sé, Señor, que usted aún sigue haciendo milagros. Aquel que le cree, todo le es posible. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, eso será hecho, dice tu palabra, Señor. Lo creemos en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy se rompen las cadenas, las ataduras, las ligaduras, las maldiciones generacionales, todo tipo de enfermedad, Señor. Tu palabra dice en Isaías 53 que llevaste nuestros pecados, nuestras rebeliones, Señor, nuestras enfermedades, y que por tus llagas nosotros fuimos curados. Creemos que el derramamiento tuyo, Señor, de esa sangre poderosa, Señor amado, fue para el lavamiento de nuestros pecados, pero que también por tu sangre, Señor amado, recibimos sanidad. Por el poder de tu palabra recibimos sanidad, porque hay poder en tu nombre, Señor Jesucristo. Ahí en la cruz del Calvario se rompieron todas actas y decretos que habían en contra de nosotros. Todas las maldiciones las llevaste allí, Señor. Libertaste a los cautivos, Padre eterno, y clavaste el acta de decreto que había en contra de nosotros en la cruz del Calvario. Venimos creyendo, Señor, que a través de tu sangre preciosa somos libres. Y si verdaderamente creyereis en el Hijo de Dios, dice tu palabra, que seremos libres, Señor. Gracias, Señor, por la libertad que das a nuestras vidas. Gracias por el gozo, Padre, que está en nuestros corazones. Gracias, Señor. Oramos por aquellos jóvenes que andan en diferentes momentos de su vida, Señor, atravesando momentos de angustia, Señor. Ahí, Padre, pedimos, Señor, a aquellos que están atravesando momentos de depresión, de aflicción, de tristeza, Padre eterno. Reprendemos y echamos fuera todo espíritu maligno que ataca a la juventud con rebeldía también, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret venimos poniendo sobre tus manos, Señor, y en tus manos, Padre eterno, a todo joven que pasa dificultades, Señor, que sufre de tristeza, de depresión, de angustia. Reprendemos y echamos fuera de esos cuerpos en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra, en el nombre que es sobre todo nombre. Declaramos libres esos cuerpos, los declaramos en el nombre de Jesús de Nazaret. Venimos creyendo, Señor, que usted da la libertad, que usted rompe las cadenas, rompe los cerrojos, los grillos, todo, Señor amado, lo que tiene atado estas personas en la oscuridad. El salmista dice, Señor amado, que usted lo sacó del hoyo de la desesperación, del hoyo de la angustia, dice el Salmo 103, y que perdonó sus pecados y sus rebeliones, Señor. Por eso dice, bendice alma mía Jehová. Venimos creyendo, Señor, que usted es el que da la respuesta en todo momento, Padre eterno. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor, porque usted es el que toma el control de todo lo que nos rodea. Venimos orando, Señor, que usted es el que transforma el tiempo, es el que cambia, Señor amado, la adversidad, Señor amado, dando respuesta
a nuestras necesidades, dando respuesta a nuestras oraciones. Ahí hay personas que han estado orando, Señor, para recibir sanidad en sus cuerpos. Ahí hay personas que han estado clamando a ti, Señor, para recibir respuesta de parte tuya, Señor amado, en todos los niveles de su vida. Ahí hay personas, Señor amado, que están esperando un milagro en sus vidas. Oramos por aquellos que andan en la droga, en la pega, en el alcohol, aquellos que están apartados de tu gracia, Señor, aquellos que duermen tirados en aquellas cunetas y ahí amanecen, Padre. Pedimos que tengas misericordia, que los liberes, Señor amado, de eso que ha atado su vida al vicio, Padre, que están perdidos en la delincuencia, aquellos jóvenes, Señor. Oramos, Padre, para que tu poder se manifieste, Señor. Solamente usted puede sacarlos de allí. Allí hay padres, hay madres que oran por sus hijos, Señor, esperando de que usted haga un milagro, Señor. Oramos, Padre, que tu poder, Señor, se mueva. Espíritu Santo de Dios, mueve tu mano de poder. Mueve tu mano de gloria, Señor. Glorifícate, Espíritu Santo. Pedimos tu misericordia. Pedimos, Señor, tu paz, Señor, sobre esas familias, Padre, que están atravesando momentos difíciles con sus hijos, Señor. Manifiesta tu poder, Padre. Solamente tu mano de poder y ese manto poderoso tuyo puede transformar, Señor, toda dificultad y toda adversidad en bonanza, en paz a sus vidas. Oh Dios mío, ten misericordia, Padre. Venimos orando por aquellas personas, Señor, que están enfermas en sus hogares. Oramos, Padre, para que ellos reciban sanidad, para que ellos reciban de parte tuya, Señor amado, esa sanidad. Declaramos palabra de sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret. La sangre del Cordero tiene poder. Venimos creyendo, Señor, que hay respuesta tuya para aquel que cree en tu palabra, Señor. Venimos creyendo, Señor, de que tú eres la respuesta a nuestras necesidades, a cada necesidad presente, Padre. Oramos, Señor, por aquellas mujeres que están en aquellos lugares de casa materna, Padre. Algunas tienen sus niños atravesados, otros tienen sus niños sentados, algunas padecen de trombosis, algunas tienen embarazo de alto riesgo, Señor. Oh Dios mío, algunas están padeciendo de anemia, otras tienen síntomas de preeclampsia. Yo pido, Señor, que tu amor, tu misericordia, Padre, haga sanidad en su vida, Señor. Oramos, Padre, para que tu poder haga efecto, Señor amado, sobre sus vidas. Declaramos sanidad en el nombre de Jesús sobre sus vidas, por el poder de la palabra. Que estas almas vengan y procedan al arrepentimiento, Señor, que ellos busquen constantemente de ti, de tu presencia, de tu poder, de tu Santo Espíritu. Oramos, Señor, para que la luz del Evangelio les alumbre. Oramos para que sean transformados y cambiados, Señor. Oramos, Padre eterno, por aquellas personas que no tienen trabajo, Señor. Pedimos, Padre, que las puertas sean abiertas y que se rompa todo estancamiento en sus vidas. Oh Señor, tú eres nuestro proveedor, eres nuestro sustento. Jesucristo nos basta, es suficiente en nuestras vidas. Venimos delante de ti, Señor, con acciones de gracia. Las puertas que han estado cerradas hoy se abren. Venimos creyendo, Señor, que usted es el que da las llaves para abrir y cerrar las puertas. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, dice tu palabra. Y así como creíste, así será hecho. Y el centurión dijo aquel día: solo di la palabra y mi siervo sanará. Venimos creyendo, Señor, que tu amor transforma y cambia las vidas, Señor. Creemos, Padre, que el Evangelio es salvación, es poder para todo aquel que cree en ti. Venimos creyendo, Señor, de que tu muerte en la cruz no fue, Señor amado, en vano, sino que fue suficiente para cubrir y para lavar y limpiar al hombre de toda la maldad que tenía, Señor, y que lo separaba, el pecado lo separaba de Dios. Porque Dios ama al pecador, pero Dios aborrece al pecado. Pedimos que tu misericordia, Padre, se extienda, Señor. Aún hay profesionales que no conocen de tu palabra. Aún hay personas, Señor, que dentro de sí pueden tener características
de ser personas idóneas de buen pensamiento, pero necesitan a Jesús en su corazón. Aquel que está haciendo, Señor, una obra, yo pido que se acompañe a través de la fe, que venga al evangelio, que no sea solo como Cornelio, que hacía limosna y rogativas, como dice tu palabra, sino que se conviertan al evangelio y conozcan de Jesucristo también. Oramos, Señor, por aquellas familias que se han apartado del camino tuyo, aquellos jóvenes que conocieron del evangelio y hoy están frustrados y apartados de tu gracia. Pedimos que los restaures, que los levantes y que los vuelvas al camino, Señor. Oramos para que nos dé fortaleza, nos dé sabiduría, Señor amado, nos dé entendimiento, guíe nuestros pasos, guíe nuestras vidas, Señor amado. Pedimos tu misericordia, Padre. Usted es el que transforma y cambia la mente de cada hombre, la mente de cada mujer, Señor. Usted es el que nos llena de su presencia. Oramos, Señor, para que tu presencia, Padre, avive tu obra. El Espíritu Santo de Dios se derrame sobre toda carne, sobre todo hombre, sobre toda mujer, sobre todo niño, y que testifiquen, Señor amado, de un avivamiento y transformación en sus vidas. Creemos, Señor, de que tú mueves tu mano de poder, Señor, de que tú mueves, Señor amado, tu mano de unción. Oramos, Señor amado, para que nuestra hermana, Señor, sea curada de esa sinusitis. Oramos, Padre eterno, para que ella reciba sanidad. Reprendemos la migraña, la sinusitis, la tos, el asma, el cansancio que tiene ella, Padre eterno. Yo pido, Señor, que liberes su vida por el poder de la palabra. Todo ataque del maligno lo reprendemos de su vida. Tu mano de poder, Señor, se pasea y le ministra en esta hermosa hora, Padre eterno. Mueve tu mano de poder, tu mano de unción, Señor. Reprendemos a toda enfermedad que ha llegado para estancar su vida. Todo ataque del maligno le reprendemos en el nombre de Jesús de Nazaret. Venimos creyendo, Señor, que en ti hay respuesta. Oramos, Padre eterno, para que tu poder se manifieste sobre la vida de cada matrimonio, sobre la vida de cada joven, Señor amado, de cada niño, de cada familia, Padre. Los cubrimos con la sangre de Cristo. Declaramos, Señor amado, que aquel que confíe en ti esté escondido en tu tabernáculo en el día del mal. Declaramos, Señor, que ninguna arma forjada en contra de tus hijos prosperará, Señor. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y le defienden. Venimos creyendo, Señor, que tu amor nos cubre. Tu amor nos inunda con tu presencia, Señor amado. Transforma y cambia atmósfera. Transforma y cambia nuestras vidas, Señor. Oh Dios mío, creemos en ti. Tú eres nuestro hacedor. Tú eres nuestra fortaleza, Señor amado. Creemos, Padre, que en ti está la solución a cada necesidad de cada persona, de cada hombre, de cada mujer, Señor. Creemos que la respuesta viene solamente de parte tuya, Señor. De parte tuya, Señor amado, es esa solución para cada persona, Señor. Para cada hombre, para cada mujer, Señor. Ministra sus vidas, Padre eterno. Lo creemos en el nombre de Jesús de Nazaret. Venimos creyendo, Señor, que en ti hay respuesta. Al que cree todo le es posible, dice tu palabra, Señor amado. Gracias, Señor amado. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Oramos, Padre, por todos los proyectos que hay en la obra. Pedimos, Señor, que las almas se conviertan al Evangelio. Desatamos las almas para Cristo, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Miramos cantidades que vienen a tus pies, Señor. 5, 10, 15, 20. Más en el nombre de Jesús de Nazaret, que se multipliquen estas personas, Padre, viniendo a ti, Señor amado. Estamos en los últimos tiempos, tiempos peligrosos, Padre. Declaramos que esas almas las vemos por la fe que vienen, Señor amado, para llenar nuestras vidas, Señor amado, a través de tu Espíritu Santo. Declaramos, Señor amado, que esas personas son cambiadas, Señor.
Declaramos, Señor amado, que a través de la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, recibimos tu poder, Padre. Recibimos tu unción, Señor. Recibimos autoridad para orar sobre esas personas, Padre, que vienen al redil, Señor amado, para prepararlas, Señor, para disipularlas y enseñarle la palabra. Nos revestimos de poder y de autoridad en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos, Señor amado, que hacemos tu obra, Padre eterno. Id y haced discípulos, dice tu palabra. Venimos creyendo, Señor, de que la iglesia avanza, Padre. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Cristo Jesús. Lo creemos, Señor. Creemos que hay respuesta, Padre, para todo aquel que cree en ti. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque tú eres nuestra fuerza, eres nuestro sustento, eres nuestro aliento, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendito es el nombre de nuestro Padre Celestial. El día de hoy vamos a mirar un tema que se titula No te avergüences de dar testimonio del Señor. Según de Timoteo 1, 8 al 12, vamos a leer nuevamente la porción bíblica y dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Señor, oramos, Padre eterno, para que tu palabra, Señor, haya cabida en cada corazón. Oramos, Señor, que esta palabra sea viva y eficaz, Señor, y llene a lo más profundo de cada corazón, de cada amigo y de cada hermano oyente. Gracias, Señor amado, en el nombre de Jesús, amén y amén. La primera referencia de la que vemos aquí es otra de las exhortaciones que Pablo hizo a Timoteo. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. También introduce y repite a lo largo de esta carta que tiene que ver con la participación del siervo de Dios en las aflicciones por el Evangelio. Ahora bien, como es costumbre en Pablo, junto con cada exhortación, va a presentar también los recursos que Dios pone a nuestra disposición para poderlas cumplir. En esta ocasión le mostrará las gloriosas verdades del Evangelio de salvación y el triunfo de nuestro Señor Jesucristo sobre la muerte. Exhortación a no avergonzarse de dar testimonio del Señor. En vista del don y del llamamiento que Timoteo había recibido de Dios, el apóstol le hace otra exhortación. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Nuevamente creemos que Pablo no estaba reprendiendo a Timoteo porque se estuviera avergonzando de dar testimonio. Él había demostrado en muchas ocasiones ser un siervo fiel que había trabajado con frecuencia en medio de la persecución sin llegar a retroceder nunca. Y no tenemos ninguna razón para pensar que no siguiera siendo así. Pero esto no quita que sintiera dentro de él la tentación de ceder a la vergüenza, a la cobardía en el desarrollo de su ministerio. El Señor habló de esta posibilidad, Marcos 8:38, y todos nosotros entendemos bien en qué consiste esta tentación. En el caso de Timoteo, el ambiente en el que él tenía que trabajar se estaba volviendo extremadamente hostil. Recordemos que el cristianismo se había convertido en una religión ilegal y predicarlo sería un crimen duramente castigado. Además, el hecho de identificarse con un Mesías crucificado por ser enemigo del Estado y con un seguidor
suyo encarceladas por razones mismas religiosas que conllevaba a la estigma social, además de un grave riesgo para su propia seguridad personal. En algunos países donde no hay libertad religiosa, no siempre se puede hablar del Evangelio. Algunos hermanos están encarcelados y no pueden predicar la palabra. Algunos pastores cayeron en momentos de que fueron a la cárcel y no pudieron seguir predicando el Evangelio, y aún así son violentados sus derechos como ciudadanos, quizás extranjeros o misioneros que llegaron a predicar la palabra a países donde es prohibido hablar del cristianismo, y tienen que pagar para dar testimonio de su fe en otros países, en lo que está prohibido. Nuestras oraciones siempre deberían ser elevadas a favor del trono de gracia, orando por los misioneros y orando por las personas que salen de su casa, dejan sus casas por ir a predicar el Evangelio a regiones lejanas a donde Dios los lleva. Y a continuación añadimos que también Pablo le decía de que no se avergonzara de que él estaba preso, y si estaba era por el Señor. El apóstol estaba tan íntimamente ligado al Evangelio que en cierto sentido avergonzarse de él implicaría necesariamente avergonzarse del Evangelio que predicaba. Al fin y al cabo, la causa por la cual Pablo estaba prisionero era para dar testimonio del Señor. Y por la defensa del Evangelio, y porque estamos seguros de que Timoteo no se avergonzaba del apóstol Pablo, y que muy pronto le escribía a Pablo que llegara a verle a Roma. No sería de extrañar que con frecuencia se encontrara con personas que ridicularizarían a Pablo y el Evangelio que predicaba, afirmando que la razón por la que había sido puesto en la cárcel era porque no contaba con una aprobación divina. Como algunos hoy en día dicen, esa hermana o ese hermano está pasando determinadas pruebas porque Dios no está con él. Al contrario, cuando está en las pruebas es cuando Dios está contigo. Cuando no está siendo probado, significa de que no realmente está 100% la presencia de Dios en tu vida. Usted recuerda el pueblo de Israel. El pueblo de Israel llegó un momento de que él se apartó del eje e índice que Dios había marcado, donde ellos deberían de marcar ese momento de que Dios había marcado el límite en sus vidas. Pero llegó el momento de que Dios dijo, pues van a tener bendición, van a tener todo lo que ellos pidan, pero mi presencia no irá con ellos. Asimismo, yo le digo que es preferible sufrir por causa de Jesucristo antes que su presencia no esté con nosotros. Recuerde, la palabra del Señor nos dice de que Pablo no se avergonzaba y le instaba a Timoteo que no se avergonzara del Evangelio, sino que predicara la sana doctrina e hiciera lo correcto. Como cristianos, la mayoría de nosotros debemos confesar de que en algún momento nos hemos avergonzado del Señor con nuestra actitud incoherente. Recuerda a Pedro estando reunidos con ellos en un círculo, mientras hablaban, le dijeron, tú eres uno de ellos. Y él dijo, no lo conozco. Así muchos hoy en día niegan al Señor con sus actitudes, regresándose a las prácticas que no están correctas en el cristianismo. El Señor hoy amonesta sus vidas a que regrese al camino y dice que si alguno quiere ir en pos de Él, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que le siga. Tal vez lo hicimos en algún momento sin pensar en lo que hacíamos, o quizás nos despreocupamos y creímos decir en nuestras mentes, pues es un momento y yo después me reconcilio con Cristo. Los años han pasado y usted sigue su vida en el mismo delirio del cual no puede salir. Solamente el Señor puede ayudarle a que usted regrese al camino. En cualquier caso, muchas veces somos resistentes a expresar que el Señor puede cambiar nuestras vidas. Y aquí encontramos que Pablo nos exhorta también a nosotros a dar un testimonio y a ser valientes. Dice que el reino de los cielos es de los valientes, nos dice el libro de Mateo. Los caminos del Señor son complejos.
y solo los violentos arrebatan el reino de Dios. Sin importar el costo o las consecuencias, todos los discípulos murieron de forma atroz, torturados, decapitados, arrastrados por bestias, comidos de leones, quemados en las hogueras. Todas las personas que predicaban el Evangelio sufrieron igual a que nuestro Señor Jesucristo, dando su vida en la cruz del Calvario. De esta forma, Pablo explica que la gracia de Dios que nos es ofrecida por el Evangelio y que también trae consecuencias para nuestras vidas, rechazar a Jesús en nuestras vidas. Cuando rechazamos a nuestro Señor, el libro de Marcos nos dice que el que no cree en Él ya ha sido condenado. Es muy triste marcar esto, pero la palabra de Dios dice de que si te avergüenzas de Él, en aquel día también Él se avergonzará de ti. Apartado de mí, nunca los conocí, dice la palabra. Por último, notemos también que a pesar de todo, Pablo no se consideraba preso de Roma o del César o del emperador romano, sino que se definía a sí mismo como preso del Señor. Aún estando en las mazmorras romanas, ahí pensaba en la obra del Señor, pensaba en los que estaban en Colosa, los que estaban en Corintios, los que habían quedado en Éfeso y las demás obras que se habían levantado alrededor de toda esta iglesia. Pensaba de que los colaboradores eran muy pocos, que la mies era mucho y que los obreros eran pocos. Pensaba de que la persecución venía en contra de los verdaderos cristianos que iban a ser asediados y perseguidos, y que también él ya tenía un dictamen donde Nerón había marcado el día de su muerte. Pablo oraba constantemente por Timoteo, su hijo espiritual, pero siempre daba gracias a Dios en todo momento, porque todo soldado del Señor tenía que pasar las aflicciones. La exhortación a soportar las aflicciones que acompañan el ministerio. La siguiente exhortación de Pablo tiene como finalidad invitar a Timoteo a participar con el Evangelio y en las dificultades que éste conlleva. Si no participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, de alguna manera, siempre que nos involucramos en el servicio fiel al Señor, no faltará el sufrimiento y las dificultades. Tal vez Timoteo se encontró con personas que quisieron crearle dudas sobre la conveniencia de su amistad con Pablo y que incluso le metieron miedo acerca de lo que le pasaría si seguía su ejemplo. Pero estas personas no entendían un principio básico del servicio cristiano. Junto con el Evangelio van siempre el vituperio y las dificultades. Pablo lo expresó en la siguiente manera. Según de Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Bendito es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Santo es el nombre de Dios Padre. Por lo tanto, no debemos extrañarnos cuando encontramos aflicción por nuestra identificación por ser cristianos en el Evangelio. De hecho, lo que nos debería extrañar es que los inconversos nos alaben por ello. Esto sería un detalle preocupante que nos debería hacer reflexionar sobre nuestra fidelidad al Señor. Esto extraña mucho en nuestros días que piensan que la vida cristiana debería ser fácil, agradable y como una suave y fresca brisa. Creen en un Dios que tiene que quitarles cada obstáculo que se presente en sus vidas y que nunca permitirá que nada grave les ocurra. Pero esta visión del Evangelio no tiene nada que ver con lo que había sido la vida de Pablo hasta ese momento, ni tampoco con las exhortaciones que ahora le hacía a Timoteo. En todo caso, no hay honor más grande que sufrir por el nombre de Cristo. Mateo 5:11 al 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hechos 5:41
y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. En cualquier caso, para soportar las diversas adversidades que podemos enfrentar en la vida, solo es posible hacerlo según el poder de Dios. De otra manera, fracasaríamos, nos derrumbaríamos con facilidad. No es en nuestra fuerza, sino que es en el Señor. Bendito es el nombre de nuestro Padre Celestial. Este poder del que ya se había hablado anteriormente en 2 Timoteo 1:7 es el mismo que Dios mostró para salvarnos eternamente, como va a explicar a continuación. Un estímulo para poder soportar el sufrimiento, las gloriosas verdades del Evangelio de salvación. Después de su exhortación al sufrimiento, Pablo presenta ante Timoteo un fuerte estímulo que debería darle valor y ánimo para enfrentar las aflicciones causadas por su fidelidad al Evangelio. La base de toda su argumentación se encuentra en lo que es en sí mismo el glorioso Evangelio de Jesucristo. Podemos decir que por muchas aflicciones que pudiéramos llegar a pasar por causas, aquellas de las cuales Dios nos ha librado. Recuerda que el Salmo dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Mientras vamos pasando los sufrimientos presentes, en muchos años, ahí Dios está en nosotros puliéndonos y marcando el propósito de Dios en nuestras vidas, porque los propósitos de Dios son desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad a la eternidad. Dios muestra sus propósitos divinos para el hombre y para la mujer. Pablo se va a mover a lo largo de toda la eternidad para mostrarnos que la salvación que nos ha traído el Evangelio tuvo su origen en el propósito de Dios en la eternidad pasada. Fue manifestado por la obra de Cristo en nuestra historia y tendrá una consumación en la inmortalidad que disfrutaremos por toda la eternidad futura. Esto nos dice en 1 Corintios 15:54 en adelante, donde dice que nuestros cuerpos serán transformados en cuerpos incorruptibles, donde la muerte va a ser vencida. Y recuerde de que cuando un cristiano muere, no muere, sino que un cristiano duerme, porque entra en un proceso de que él duerme y va a encontrarse con Dios. Es el medio que Dios utiliza para que nosotros pasemos a vida eterna. Cuando un cristiano muere, ha vencido toda gente de maldad que se desarrolla en este mundo y ha pasado a una eternidad venciendo, peleando la batalla constante y venciéndola, donde Dios y sus ángeles, como nos dice la palabra del Señor, que cuando alguien se arrepiente, hay fiesta en el reino de los cielos. Asimismo, creo yo de que cuando una persona muere en Cristo, dice el salmista, que es estimada a los ojos de Dios la muerte de sus santos. Entonces, la palabra a mí me puede hacer recordar de que creo, de que hay ángeles que están pendientes el día de que las personas van a partir para llevar su alma hacia Dios. Asimismo, el apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Recuerde que él quería estar predicando la palabra, pero también él quería estar con Cristo. Para él era más rentable predicar la palabra porque podía ver sus hermanos y ganar más almas y levantar más obras. Pero dice que en todo él se gloriaba en el Señor. El propósito eterno de Dios comienza diciendo que nos salvó y que nos llamó con llamamiento santo. En primer lugar, se destaca que la salvación es una obra de Dios, pero aunque esto por sí solo es algo muy grande y hermoso, Dios no solo nos salvó, también nos llamó con llamamiento santo, dándonos la oportunidad de servirle en su obra, apartándonos para tal fin. Todo esto lo hizo no conforme a nuestra obra, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Cuando Dios nos salvó y nos llamó a su servicio, nos lo hizo motivado
porque éramos excelentes personas o buenas personas, sino en que su amor y en su gracia, su misericordia, nos dio la esperanza de ser alcanzados a través de Él para llevar y compartir las buenas nuevas de salvación con aquellos que aún no han sido alcanzados. Dios otorgó esta gracia antes de los tiempos de los siglos, mucho antes de que Adán y Eva introdujeran el pecado al mundo. Dios ya tenía el proyecto, el plan, y existía. Su gracia nos fue dada en Cristo Jesús. Esto significa que Dios decidió este maravilloso plan de salvación para una eternidad del hombre, o sea, para la vida eterna del hombre. No fue algo improvisado después de la caída. Antes de los tiempos, Dios decidió ofrecer la vida eterna a todos aquellos que querían la vida eterna. Dios ofreció a Adán y a Eva vida eterna, pero ellos prefirieron el pecado y la desobediencia, y entonces en esa ruptura ellos perdieron la vida eterna y la administración de todo lo que Dios había cedido en sus manos. El cumplimiento histórico del plan eterno de Dios, como todos los propósitos de Dios, Él mismo se encarga de cumplirlos cuando llegue el momento. Así pues, cuando llegó el tiempo señalado en el calendario divino, su gracia fue manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Esto puede referirse a su encarnación cuando el Dios eterno se hizo hombre y apareció en este mundo después de haber existido desde la eternidad. Esto también incluye su vida y obra en la cruz, pero en este contexto quizás lo más apropiado sea relacionar la aparición de nuestro Señor Jesucristo como Salvador con el momento de su resurrección, cuando se presentó vivo ante muchos testigos, demostrando de haber vencido al imperio de la muerte. La salvación preparada en la eternidad por Dios fue manifestada por su Hijo, y es importante que nos demos cuenta de que esta salvación se basa en hechos históricos. El cristianismo no depende de las ideas de algunos hombres, sino de intervenciones divinas en la historia del mundo. Las ideas vienen y van, pero los hechos son inamovibles. Los resultados del plan consumado de Dios. Pablo continúa resumiendo qué es lo que Él consiguió para nosotros. Quitó la muerte, sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Empieza diciendo que quitó la muerte, aunque sería más apropiado traducir que abolió la muerte. Lo que quiere decir es que aunque todavía los cuerpos de los creyentes están sujetos, bendito es el nombre de nuestro Padre Celestial. La salvación fue preparada desde la eternidad hasta la eternidad. Es importante que nos cuenta de que esta salvación se basa en los hechos históricos. El cristianismo no depende de las intervenciones divinas, como dije. Las ideas vienen, van y los hechos son inamovibles. Pablo nos habla de que Él no solo quitó la muerte, sino que abolió la muerte. Lo que quiere decir es que aunque todavía los cuerpos de los creyentes están sujetos a las leyes de la decadencia a través de la muerte, sin embargo para el creyente ya ha sido despojada de su poder el terror hacia la muerte, porque esta es una puerta hacia la presencia de Dios. Ya ni la misma muerte nos puede separar de Dios. Romanos 8:38 al 39. Y un día en el futuro será finalmente destruida. 1 Corintios 15:26. Cristo ha logrado esto por medio de su propia muerte y resurrección. Antes de esto, la muerte reinaba como un tirano cruel sobre los hombres. Era un enemigo temido para el que nadie tenía solución. Y el temor de la muerte mantenía a los hombres en servidumbre. Pero la resurrección de Cristo ha traído la esperanza a todos los que confían en Él, porque saben que también ellos resucitarán un día para no morir ya más. De esta manera ha despojado a la muerte de su aguijón. Escuche, 1 Corintios 15, 55 al 57. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Y el acto seguido añade que Cristo no solo quitó la muerte, sino que también sacó a la luz la vida e inmortalidad por el Evangelio. Por supuesto, la inmortalidad se refiere al cuerpo de tal manera que eso es corruptible, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Primera de Corintios 15:53. Así que aunque nuestro cuerpo sea depositado en un sepulcro y se vuelva polvo allí en la tierra, habrá una segunda venida de Cristo. Aquel mismo cuerpo será transformado y será levantado de ese sepulcro. Habrá un arrebatamiento glorioso, donde dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que hayan quedado y estén vivos serán transformados también en cuerpos gloriosos. Primera de Juan 3:2 nos dice que no simplemente una existencia sin fin, sino con un propósito eterno junto a nuestro Salvador. Entonces fuimos creados para entrar en los planes divinos, planes de salvación que Dios tiene estipulado para la humanidad. En el periodo del Antiguo Testamento, la mayoría de los hombres tenían una idea muy vaga y nebulosa acerca de la vida después de la muerte. Se referían a sus difuntos como estando en el Seol, lo que sencillamente significa el estado invisible de los espíritus que se han ido. Esto lo podemos encontrar en muchos capítulos en el libro de Salmos. Y aunque tenían una esperanza celestial, la mayoría no la comprendía claramente. Pero con su venida, Cristo iluminó aquello que previamente existía, pero que estaba cubierto por la incertidumbre. Es como si de repente alguien hubiera encendido una luz dentro de una habitación oscura, y el Evangelio es el medio por el que llega esta luz. Todo esto debe motivar nuestra fidelidad al servicio de Dios. Pablo pensaba que en esto, cuando se disponía a enfrentar el inminente martirio y que estaba seguro de que la muerte era solo temporal, no podía perjudicar la esperanza que tenía en Cristo. ¿Cuál era la seguridad que Pablo tenía frente a los padecimientos por el Evangelio? En primer lugar, la relación de Pablo con el Evangelio. Pablo acaba de proclamar el glorioso Evangelio de Jesucristo. Sus grandes verdades no podían permanecer ocultas y Dios mismo le había elegido a él para llevarlo a los gentiles. Así que a continuación vuelve a tratar esta relación que lo unía a él con el Evangelio, defendiendo los contenidos de la sana doctrina y del llamamiento que Dios lo constituyó como un apóstol y un predicador. Gálatas 1:1, y recuerde también como maestro de los gentiles. No olvidemos que Pablo estaba en la cárcel y ya tenía a vista su propia ejecución en esas circunstancias. No sería de extrañar que el diablo quería hacer dudar, así lo mismo como aquel día Juan Bautista, estando en la cárcel, mandó a preguntar que si era el Mesías. Lucas 7:18-19. No debemos pasar por alto la tremenda dureza de una prueba como la que estaba pasando Pablo. La mayoría de sus cartas las escribió estando preso en las mazmorras romanas. Algunas veces no estaba atado con cadenas, pero otras sí estaba atado. Pero Pablo no dejaba que la duda hiciera mella en su estado de ánimo. Así que después de defender el glorioso Evangelio de Jesucristo, pasa a hacer lo mismo con su llamamiento y dice que él fue constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles de acuerdo a la voluntad de Dios. El predicador. En aquellos tiempos este término se empleaba para un mensajero revestido con autoridad para transmitir públicamente mensajes oficiales enviados por los reyes, magistrados o comandantes del ejército. Pero de esta manera Pablo había sido enviado por Dios para anunciar el Evangelio de Jesucristo. Apóstol. En el Nuevo Testamento el término se usa para designar a un representante oficial que debía llevar a cabo una misión encomendada y para la que había sido investido de la autoridad necesaria. Se usa de un modo general para referirse a un mensajero, 2 de Corintios 8:23 y Filipenses 2:25. Pero también en este sentido restringido es exclusivamente de que habían 12 discípulos y Pablo sale al final como un abortivo. También se le denominó maestro de gentiles. Ahora se refiere al método que impartía el mensaje. Se trataba de explicar y enseñar de forma comprensible las grandes verdades que Dios había revelado.
Añade de los gentiles para destacar que su ministerio fue llevado especialmente entre las naciones no judías. Antes de continuar, es importante hacer una reflexión acerca del Evangelio, el cual nos ha enseñado el apóstol Pablo. Como segundo punto, los padecimientos de Pablo por causa de su ministerio, por lo cual asimismo padezco esto. El hecho de que Pablo hiciera popular el evangelio entre los gentiles fue algo que encendió la ira de los judíos contra él, porque también padeció a mano de los gentiles y todas las culturas y las clases sociales. En realidad, el sufrimiento y la aflicción estaban íntimamente ligadas a su llamamiento. Esto lo supo desde el momento que el Señor se le apareció en el camino de Damasco. Allí Dios le dijo a Ananías acerca de él: yo le mostraré cuando le es necesario padecer por mi nombre. Hechos 9:16. Y Pablo siempre estuvo dispuesto a sufrir por el evangelio. Podemos encontrarlos 2 Corintios 11:23 al 29. En los largos escritos del Nuevo Testamento vemos el sufrimiento acompañado de aquellos que sirvieron al Señor. Tercer punto, tenemos la seguridad del Pablo frente a los padecimientos por el evangelio. Pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído. A pesar de su sufrimiento, de su encarcelamiento, de que parecía un hombre derrotado y vencido, sin embargo no se avergonzaba. Sabía que no había hecho nada malo ante la autoridad romana, que todo lo que atravesaba era por causa del evangelio. Colosenses 1:24 al 25. Sabía que el Dios que había creído no le iba a fallar, al cual al terminar su día, como no había malgastado su tiempo, lo estaba invirtiendo en la obra, iba a recibir una recompensa de parte de Dios. Como dice en su carta a Tito, tiene la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Tito 1:2. Aunque él se pudiera ver por momentos como una caña movida por el viento, o como una palmera doblegada en el desierto por los impetuosos vientos y arenas del desierto, este hombre, su fe era real y estaba fortalecida y cimentada en el Señor. En medio de la tormenta nada lo pudo mover. Una fe inconmovible hasta el final de su vida. Mateo 6:19 al 20 dice: no os hagáis tesoro en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan. Con esta profunda convicción, Pablo está animando a su hijo Timoteo. Lo que venía a decirle es que el fin y al cabo ya estaba llegando el fin de su ministerio, y que en aquello que poseemos y tiene más valor en nuestras vidas está fuera del alcance de nosotros, que lo terrenal no importa, que nuestras almas son las que deben de estar protegidas y solamente delante de Dios deben de ser entregadas, y que de la misma forma que ideó Dios la salvación desde antes de la fundación para el mundo, enviando a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, y sucediera lo que se llama resurrección, Él iba a proveer moradas eternas para aquellos que estaban constantes creyendo en el Señor. Por lo tanto, a mí me hace ver de que cada vez que hay personas que piensan que nuestro universo ha sido el resultado de un azar y de un accidente, de la interacción de fuerzas ciegas, de la razón, algunos creen y no creen en la existencia de Dios. Según ellos, el mismo hombre es también un resultado de parte de Dios. Cuando Pablo escribió la carta a Timoteo, era el momento donde estaba el sistema político dirigido por un hombre, un emperador loco y cruel llamado Nerón. Encarcelado en estas condiciones infrahumanas, esperaba un veredicto, el cual era próximamente su ejecución. Dándonos a conocer que su llamamiento era santo, no conforme a la obra, sino bajo el propósito y la gracia divina de nuestro Señor Jesucristo.
Según de Timoteo 1, 9 al 10. Dios ha tenido un propósito para este mundo desde antes de su fundación y también tiene un plan eterno para el hombre. Lo tuvo desde el momento en que creó a imagen y semejanza al hombre. El hombre no es solo un ser biológico, tampoco es el producto de una evolución ciega y la muerte no es su final. Por eso cada persona debe reflexionar, cosa que cada vez debe de hacer con frecuencia, de que después de su vida, ¿a dónde aparecerá? Después de un segundo de haber muerto, la persona pasa a una eternidad. Si recibió a Cristo y obtuvo perdón y confesó a Dios con su boca y adquirió la libertad espiritual, estará él en la vida eterna. Pero si su persona nunca recibió a Cristo y no se arrepintió de sus pecados y no hizo arrepentimiento, estará en la condenación eterna. Dios nos invita en este día a reflexionar que la vida del hombre no acaba con la muerte, sino que después de la muerte sigue a un paso de que en el mundo espiritual pasará una eternidad, ya sea para salvación o para condenación. Pablo afirma que Dios empezó a diseñar el plan desde antes de los tiempos de los siglos, en 2 Timoteo 1:9, y su éxito se basa en la obra de Cristo para realizar desde el mismo momento en que el hombre pecó. Dios comenzó a anunciar al hombre la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Su cumplimiento vino por medio de la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad, según de Timoteo 1:10. Nos basta la prueba absoluta de que Jesucristo resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. En el caso de Pablo es evidente que el Evangelio le había llevado a sufrir mucho, pero decía que no se avergonzaba porque él había creído y estaba seguro que Dios era poderoso para guardarlo en aquel día. Estimado hermano, estimado amigo, le invitamos a que sigamos poniendo nuestra mirada en nuestro Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía no es de esta tierra, sino que está más allá en las mansiones gloriosas y en la vida eterna que Él ha preparado. Si usted pensaba de que todo se acababa en el momento de la muerte, no, es un paso más que da hacia una eternidad. Yo le digo de que acepte a Cristo en vida. Después de la muerte no hay solución para ningún hombre ni para ninguna mujer. Todo es en vida. El libro de Eclesiastés nos dice que vale más un león vivo que uno muerto. Ya después, pasando a la muerte, nadie podrá hacer nada. Su vida y su salvación es individual. Su vida va a Dios a rendir cuentas. Le invito a que elija el plan de Dios, que es salvación para vida eterna en este día. Haga esta oración conmigo y así de esta forma usted formará parte de la familia de Dios, reconociendo a Jesús como su único y suficiente Salvador. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador. Borra mis pecados, mis rebeliones, límpiame de toda maldad. Arroja al fondo de la mar todo pecado, Señor, de mi vida. Inscríbeme en el libro de la vida. No te acuerdes más de mis pecados, Señor. Ayúdame a formar parte de ti. Gracias por perdonarme, por hacerme tu hijo, Señor, por haber mandado a Jesucristo a la cruz del Calvario a morir por mí. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por aceptarme como tu hijo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, Señor, por todos nuestros amigos y hermanos que han escuchado este programa en este día. Gracias, Padre. Bendice sus vidas y quédate en sus corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, estimados hermanos y amigos. Será hasta el día de mañana, si Dios así lo permite. Dios continúe bendiciendo sus vidas y les invito a seguir escuchando el programa La Palabra de la Cruz. Dios les bendiga. Buenas. Dios bendiga. Santo es el nombre de Dios. Aleluya. Hasta pronto. Bendiciones en el amor del Señor.